Verificadas de CERVEL. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. Mañana con 6 minutos, cielos capotados, cielos nublados en la capital regional, con las calles mojadas porque estuvo chispeando, lloviendo durante la madrugada. Alta humedad en estos momentos cercana al 90%. Está con nosotros, ya lo ve en pantalla, el diputado por Magallanes, Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Buen día, gusto de saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Mauro, un gustazo. Recién hablábamos con el Ceremi y yo le preguntaba si encontraba prudente este permiso de fiestas patrias durante 3 días seguidos por 6 horas diarias. Entonces yo le decía, le planteaba a Eduardo Castillo, que tuvo la voluntad de conversar con nosotros, si le parecía prudente, porque ¿qué pasa si en 2 semanas más seguimos con estos 100 casos? Hoy día vamos a tener sobre 100 casos de contagio nuevamente, no hemos bajado en 15 días. ¿Qué pasa si mantenemos esto o llegamos en una situación muy compleja a las fiestas patrias? ¿Le parece prudente a usted, diputado? Es absolutamente imprudente. Es una irresponsabilidad, no sé, inexplicable. Yo no me cuesta entender cuál es la lógica detrás de esto, cuál es los criterios científicos. Yo entiendo que las sociedades científicas, el Colegio Médico se ha pronunciado en contra, la Universidad de Chile ayer sacó una declaración que ha participado de la mesa COVID, también criticando la decisión. Me parece una tremenda irresponsabilidad, Y ahí uno da para pensar cuestiones, o sea, ¿qué quieren, reventar el plebiscito? Entonces, ¿Por ahí va? ¿Usted cree que va por ahí? O sea, yo esperaría que no, pero tanta negligencia me parece que es muy irresponsable. Vamos a tratar de revertir eso, aunque sea impopular. Creo que es muy importante que nos cuidemos. Ahí aprovecho de felicitar a Radio Polar por ese anuncio que caché que tenían de la misma radio de llamado a respetar la cuarentena. Que bueno, yo he estado saliendo con los permisos respectivos estos días acá en Punta Arenas y por pega. Y he visto que ha bajado un poquito la circulación de cómo me decían que estaba la semana pasada, por lo menos. Pero de todas maneras hay que cuidarse, el bicho está acá. Yo he tenido la oportunidad de conversar con gente que trabaja en el área de la salud, en el hospital clínico, y está complicada la cosa. Está complicada. Ya han trasladado pacientes a Santiago, intubados. Entonces, y a ti no te preguntan si te trasladan o no, te trasladan nomás. Entonces, y le quiero mandar un mensaje en particular a mi generación, a los más jóvenes, a los que tenemos ganas de hacer asado, digamos. Claro, tal cual. Que nos aguantemos un rato, porque a nosotros quizás no nos pegue tan fuerte, pero somos un riesgo para, en particular, los adultos mayores, que son los que lo están pasando peor. Así que solidaridad y responsabilidad. Ya, de todas maneras, uno dice, claro, estamos en cuarentena total, pero no pareciera que estamos en cuarentena total. Yo conversaba el otro día con 2 comerciantes, 2 señoras que tenían sus boliches chiquititos en el centro de la ciudad, y uno decía, ¿sabe qué? Pareciera que nosotros acá en Bories, en Mexicana, en Ignacio Carrera Pinto, estamos en cuarentena, pero el resto uno ve y no hay cuarentena en el resto de la ciudad. Hay empresas que siguen funcionando, que venden lo mismo que nosotros. Entonces esta cuarentena es algo discriminatoria en términos productivos, diputado. Es bastante extraña la cuarentena total que nosotros vivimos. Yo le pedí al intendente y al ministro, es que, y como partido además le entregamos una carta al ministro como Convergencia Social, de que se mejorara la fiscalización. Evidentemente que hay una responsabilidad personal y cada uno tiene que tomar las decisiones que correspondan, pero además ha habido una falta de fiscalización tremenda. En las noches pareciera que hay más, después del toque de queda, por la costanera, por las principales arterias de la ciudad. Pero, sin embargo, durante el día sigue habiendo mucha circulación local, con una joyería abierta. Una joyería no es un local esencial. Un lavado de auto. Te puedes aguantar para lavar el auto. Claro. Entonces esas cuestiones
hacer un llamado a la responsabilidad en eso. Entendemos de que la situación económica es tremendamente difícil. Ayer o anteayer tuvimos una sesión especial para ver el tema del turismo. Le enviamos yo voy a tener una reunión con el ministro Palacios la próxima semana. Estuve conversando con todos los gremios de turismo de la región, bueno, con los gastronómicos también hemos tenido harto diálogo para tratar de buscar soluciones, de empujar, de presionar. Es importante por eso estar hablando con la gente afectada, no solamente hablar desde el discurso propio. Y yo creo que ayudarlos a buscar algún tipo de beneficios del Estado, básicamente, porque tampoco van a poder funcionar. Claro. Exactamente, claro, exactamente. O sea que hay un plan de reactivación específico para el turismo en Magallanes, y el turismo le pega también, por cierto, al sector gastronómico, que depende mucho de él. Entonces estamos hablando de más de 700 empresas, más de 700 pymes a nivel regional. Entonces, bueno, estamos trabajando en esas dimensiones, tanto a nivel nacional como regional, y le vamos a poner tu empeño, pero importante que nos cuidemos, vecinos, vecinas, magallánicos, magallánicas. Estamos en una situación muy complicada. Chile tiene de las tasas de mortalidad más altas de América Latina. Mira, para que se hagan una idea, esto porque nosotros muchas veces pensamos solamente a nivel de nuestro barrio, de nuestra ciudad o de nuestro país, pero no miramos más afuera de eso. América Latina tiene un 9% de la población mundial, un 9%. Sin embargo, concentra el 40% de las muertes. El 40% de las muertes declaradas, lo que significa que hay una subdeclaración también importante. Es muchísimo. Eso habla de una precariedad importante de los sistemas de salud. Ahí México y Brasil son los que más aportan entre comillas en esto, pero Chile no ha estado bien. Chile tiene más de 15.000 muertes. Pero siempre se ha hablado de que por suerte la tasa de mortalidad en nuestro país es baja. Siempre se ha dicho eso. Yo escuché el otro día en la Intendencia el ministro diciendo o mencionando las cosas que se habían hecho bien, dijo, bueno, pero ahora tenemos que reconocer que la tasa de mortalidad no es buena. Me sorprendió, porque no lo había escuchado también. No, pues no. Yo no lo había escuchado, pero estuve ahí en el punto de prensa de la Intendencia cuando presentó a los equipos de salud que vinieron a colaborar del San Borja y la Posta Central. Así ¿Lo invitaron? ¿Usted fue a saludar al ministro? ¿Cómo fue su visita ahí a la Intendencia? Porque hay muchas críticas de parlamentarios que no fueron invitados. Y extraña que no hayan invitado, por ejemplo, a una parlamentaria del sector como Sandra Mal, y que si hayan invitado a Gabriel Boric y a Carolina Goich. Eso se veía y eso se podía interpretar. ¿Cómo fue? ¿Lo invitaron a usted? O sea, no me invitaron, no me hicieron una invitación oficial. Yo llamé al ministro, preocupado por lo que está pasando en Magallanes, cuáles eran las medidas. Me dijo que viajaba a Punta Arenas, yo estaba en Valparaíso, le dije, me subo al avión con usted. Sí, pues usted se vino con el ministro. Y me vino con el ministro y los dos secretarios. Y ahí, por supuesto, le pregunté por toda la agenda y me dije, voy. Como no estoy esperando una invitación sentado en la casa. O sea, acá hay que estar como... O sea, hay que tener como proactividad. Con mi equipo estamos conversando permanentemente con las trabajadoras de la Seremi de Salud, y aprovecho de saludar al Seremi Castillo. Yo me alegro que lo hayan ratificado en el cargo y que haya primado la coherencia en eso y no los poteos políticos. La prudencia, sí, pues, absolutamente, comparto. Oiga, ¿sabe por qué le pregunto por la invitación? Porque se habla de que se necesita cohesión de equipo, trabajo en equipo, unidad, de que todos vayamos avanzando por un mismo lado. Bueno, pero no estuvieron invitados ni los del CORE, ni siquiera el presidente del Consejo Regional, entidad que ha sido la que más ha aportado en Lucas y tiene toda la voluntad, lo dicen todos los días, en seguir aportando para poder satisfacer esas necesidades de recursos de Lucas, de dinero que se necesita para poder combatir la pandemia. Se escuchó, oiga, si usted no tuitea que andaba con el ministro, seguramente el alcalde Claudio Raonich no sabía, según él, que venía el ministro. Yo personalmente no le creo, porque el día viernes sabíamos todos que venía el ministro París, todos. El día sábado en la mañana lo publiqué yo en mis redes con un tremendo alcance y lo dijo el intendente al mediodía. ¿Por qué cree usted que el alcalde dice que no sabía que venía París? ¿Y de dónde? ¿Y cómo encontramos este trabajo de unidad? No tengo idea el desorden que tienen ahí entre las autoridades de la derecha en el gobierno, pero yo insisto, acá este no es momento para ponerse exquisitos de, no me mandaron la invitación por carta certificada. Viejo, estamos en una crisis, hay que estar llamando permanentemente, conversando con los funcionarios, con los trabajadores de la salud, y así uno se entera de las cuestiones. Si hay mala comunicación al interior del gobierno regional, las autoridades, yo creo que tenemos el deber de estar más despiertos nomás.
porque si no, sencillamente las cosas pasan por al lado. Yo me alegro de haber podido conversar con el ministro. Bueno, conversamos también respecto a la situación de la Seremía de Salud, de las cosas que se necesitaban específicamente en el hospital, de la necesidad de más recambio, además de los 2 doctores, 8 enfermeras y 2 kinesiólogos que vinieron. Entonces, yo creo que fue productivo el poder haber tenido la oportunidad de conversar tanto con los ministros como con los subsecretarios y la subsecretaria. Entonces, ahí echarle la culpa al empedrado en esto y hacerse el ofendido, yo creo que no da. Estamos en una crisis, para adelante, después se verán las responsabilidades. Hoy día sale una nota, ayer algunos funcionarios de algunas notarías lo criticaron respecto de esta petición de que las notarías vuelvan al horario normal, con la resolución de la Corte también que se repuso este horario en las últimas horas. ¿Qué le parece esas críticas? ¿Por qué cree que lo critican? ¿Y qué se busca también con esto respecto de que vuelva a la normalidad los horarios de la notaría? Uno ve filas interminables fuera de las notarías en el microcentro de la ciudad. Mauro, es exactamente eso. Cuando tú vas a Roca con 21 de mayo, o en Roca en la plaza, te ves unas colas que dan la vuelta, a veces dan la vuelta a la cuadra. ¿Sí? Tenemos 4 notarías en la ciudad. Y hay trámites que, producto de la falta de modernización del sistema notarial, nosotros aprobamos un proyecto de ley hace poquito en la Cámara de Diputados, pero falta todavía el Senado, que fue muy largo. Producto de la falta de modernización, hay muchos trámites que todavía obligan a hacerse de manera presencial. Por ejemplo, los finiquitos. Que es terrible. Como gente que está quedando sin pega, la obligan a ir a la notaría y después las notarías dicen que no, sabes que pese a que por ley es obligatorio ir a la notaría no va a funcionar como en horario extendido. Y más encima, muchos adultos mayores haciendo filas cuando estaba el clima como las pelotas. Entonces, creo que ahí hay que tener un poquito más de conciencia social respecto a lo que está pasando. Lo que nosotros hicimos desde la Diputación fue solicitarle a la Corte de Apelaciones, que es la encargada, como la superintendenta de las notarías, de que estableciera nuevos horarios y que además les pegara una conversa para que, por último, yo no estoy viendo que se aglomere toda la gente adentro como era antes, pero que se establezcan unas carpitas afuera o un techo hubo días que estaba nevando firme. Sí, escarcha, temperaturas bajo cero, las sensaciones térmicas de 8 o 9 grados bajo cero. Tener gente obligada por ley a ir a la notaría y exponerla a eso me parece que es una tremenda irresponsabilidad. Por eso nosotros hicimos eso y vamos a seguir insistiendo, aunque a algunos les moleste. A ver, quiero llevarlo un poquitito al plebiscito a propósito de las campañas que ya están en pleno curso. ¿Qué le parece la reaparición de personajes ligados a la política tradicionalmente como Pablo Longueira y las declaraciones que ha tenido en los últimos días? Y de que haya un sector de la derecha que, por ejemplo, podría representar Longueira en este caso, de que esté llamando a votar por el apruebo. ¿Cuál es la estrategia según su punto de vista? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es positivo o es negativo? O puede ser, porque además lo conversamos hace un par de semanas, hablamos del caso de Colombia, que a usted también le tocó estar ahí de observador y que decía va a ganar en ese caso el apruebo. No era el apruebo, creo que era la opción, pero había una opción que era para poder llegar a esa reforma y que finalmente se perdió perdió esa opción en las últimas horas. Era por los acuerdos de los procesos de paz con las FARC. Exactamente. Y que se perdió por menos de un 1%, finalmente, cuando todas las encuestas decían que iba a ganar. Yo lo que he llamado es a no confiarse. Creo que no hay que dar por ganado el apruebo y que es importante que tengamos una victoria contundente. Como hay un ánimo yo diría la mayoría de los chilenos y chilenas de avanzar hacia una transformación por dignidad, para poder tener una constitución escrita democráticamente, de manera paritaria, con participación de nuestros pueblos originarios, yo creo que hay un sector más lúcido de la derecha que se dio cuenta de esto y que vio que el 25 de octubre podía ser una gran derrota para ellos. Y como ya sintieron que no podían dar la vuelta, dijeron, bueno, mejor, si no puedes ganarle, únete. Para que, y Longueira lo dijo de manera muy explícita, para licuar el plebiscito y que sea irrelevante. Eso es lo que dijo. La gente no se acuerda del plebiscito de 1989, que fue el plebiscito de las reformas constitucionales antes de que fuera la elección presidencial de Elwin.
porque todos los sectores llamaron a votar a aprobar, y ganó por cerca de un 80 y tanto por ciento. Entonces, la estrategia de la derecha es que, en el fondo, no se vean como perdedores. La estrategia de Longueira, Lavín y compañía. No es que crean en las reformas, no es que han defendido la constitución de la dictadura con uñas y dientes durante demasiado tiempo. Ahora, yo me alegro, los que quieran sumarse a la prueba, bienvenidos sean, pero que venga un tipo que le mandaba SQM, una empresa, los artículos de la ley por correo y que tenía una red de corrupción en torno a eso, me parece que es absolutamente inaceptable, y que más encima venga con la pachorra de decir yo no tengo ninguna mochila, compadre, con una arrogancia que pareciera creer que las élites en Chile pueden seguir actuando con impunidad. No, señor. Y por lo tanto, si él quiere volver al ruedo político, que está en su derecho si es que no tiene causas judiciales pendientes, va a tener que responder también ante la ciudadanía, porque la ciudadanía exige mayor transparencia y exige mayor probidad. Así que yo no cuestiono que quieran votar a prueba, me alegro, pero nosotros tenemos claro de que el apruebo es con un ánimo de cambiar la Constitución y no de defenderla, como está planteando Longueira. ¿No cree que hay una persecución, como acusa Longueira, que era una persecución de la izquierda, de los comunistas? ¿Cómo va a haber una persecución? O sea, hay un sector de la derecha que cree que todo lo que no entienden lo llaman comunistas. ¿Y cómo va a haber la persecución? Se llama justicia. O sea, basta por parte de esta élite de creer que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. La justicia tiene que ser imparcial, y a todos estos que se los mandaron en su momento a clases de ética por la colusión empresarial, a los que les hicieron suspensión condicional de procedimiento o por pagar un poquito para evitar las condenas en caso de corrupción, tienen que entender de que, bueno, si la justicia no estaba a la altura para responder en ese momento y se han hecho legislaciones, se ha mejorado la legislación, bueno, políticamente van a tener que responder. Y nosotros vamos a hacer duros. Mire, diputado, César, quiero rescatar este comentario en redes, que hay muchos, y preguntas, y comentarios, opiniones, etcétera, algunos de acuerdo, otros en desacuerdo, como usted sabe que son las redes. Pero César dice, la justicia en Chile es como las cuarentenas, hay para pobres y para ricos. ¿Ve? Esa es la sensación que tiene la gente, pues si las cuarentenas también han sido discriminatorias, como yo le decía al principio. Exactamente. Y por eso, y por eso, respecto a las cuarentenas, lo que nosotros le hemos insistido al gobierno es que para que la cuarentena sea lo más breve posible, tiene que ser tremendamente estricta para todos. Para todos. Porque, claro, a la gente más necesitada la obligan a trabajar mediante el disfraz de estas como empresas esenciales que no son tal. Pero los que tienen recursos se pueden quedar en su casa tranquilos, abastecidos, porque tienen ahorro. Y eso es efectivamente tremendamente injusto. Por eso hemos insistido tanto en el ingreso familiar de emergencia. Mira, Mauro, hemos estado en la Firroy, en la Pingüino, en la 18, en Loteo del Mar, en la Santos Mardones, en Río de la Mano, bueno, en un montón de poblaciones, conversando con los vecinos, ayudándolos a postular a los diferentes beneficios del Estado y mostrando cómo, o sea, conversando con ellos cómo el registro social de hogares no da el ancho. No da el ancho. Mire, por eso quiero ir para allá. Voy a Facebook esta vuelta. María Gloria, buen día. ¿De qué manera se puede mejorar el registro social de hogares, ya que es un sistema castigador? Muchas personas con necesidades. Hoy día, tantas incentivas, estamos en crisis, hay que cambiar el sistema. La realidad es distinta hoy en día. Más allá de que haya cambiado la realidad hoy en día, el sistema, el registro social de hogares no ha dado lancha hace rato, antes de la pandemia. Yo creo que una de las cosas que va a cambiar a propósito del debate constitucional, esto más allá del texto constitucional, es que las políticas públicas en Chile tienen que avanzar de esta ultrafocalización, en donde si estabas un puntito por sobre el 40% quedaba fuera de todo beneficio, hacia una universalidad más grande. Eso requiere más recursos. Y en Chile está la posibilidad de tener más recursos, de que se distribuya mejor la torta. Ahí la gente de derecha dice que en Chile hemos mejorado la desigualdad en los últimos años. Cuando dicen eso, lo que hemos hecho es volver a la desigualdad que teníamos en 1960. Entonces, la verdad es que hoy día se puede repartir mejor la riqueza que generan todos los chilenos. Nosotros hemos propuesto un impuesto a los súper ricos justamente para poder, que recaudaría del orden de los 6.000 millones de dólares, para poder allegar mayores recursos al fisco y poder ir en ayuda de manera más universal a la crisis. Bueno, empujamos lo del 10%, lo conversamos antes, que fue un alivio, pero un alivio que llegó tarde y que no es la idea que los trabajadores tengan que recurrir a sus propios ahorros. Estamos ahora empujando una extensión del seguro de cesantía, porque la mayoría de la gente se le está acabando el seguro de cesantía. Sí, po.
Se le está acabando después de tantos meses y bueno, ¿Cuándo se vota eso? ¿Cuándo se ve? ¿Cómo se va a solucionar? La idea es que ya está avanzado, es que el seguro de cesantía está compuesto por dos fondos, ahorros personales y un fondo solidario. Hace varios meses ya aprobamos una extensión de $2.000 millones de aporte para el fondo solidario. Y el objetivo, que es lo que se tiene que zanjar durante la próxima semana, es que el seguro de cesantía se extienda por 3 meses. Más, claro. Para a quienes se le ha acabado, no con recursos propios, no con recursos ahorros del trabajador, sino con este aporte del Fondo Solidario y estos $2.000 millones que se aprobaron hace un tiempo ya. Entonces, yo espero que el gobierno, lo estamos empujando para eso, pero que el gobierno se avispe respecto a la situación de carestía y necesidad que tienen muchos chilenos y chilenas, magallánicos y magallánicas. Mónica Salazar dice, ¿qué opina el diputado del segundo retiro de fondos? De un segundo retiro del 10% que se está vislumbrando para diciembre. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo no lo descarto, pero creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las ayudas estatales lleguen antes. Porque eso significa decirle a los trabajadores, métase de nuevo usted la mano al bolsillo sus ahorros que ya están diezmados. Además, hay mucha gente, cerca de un 20%, que ya retiró el total de lo que tenía y que por lo tanto no podría retirar ahora. Y además el impacto que tendría en las pensiones futuras sería tremendo, ya hablando de 20% de los recursos. Entonces, yo creo que hay que tener ojo con eso. No lo descarto porque hemos visto que el gobierno a veces llega muy tarde, llega mal y tarde, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que no sea necesario. ¿Han conversado ayer estuvimos conversando con otros parlamentarios respecto de lo que se viene, las elecciones, que corre paralelamente? Si yo sé que estamos en crisis sanitaria y todos los problemas, pero se sigue trabajando en términos políticos, con lo que se viene, con el plebiscito, con las municipales, etcétera, y todo lo que se viene el otro año. ¿Ustedes han pensado en Convergencia tener candidatos si es que gane el apruebo, a constitucionalistas, a delegados constitucionales? ¿Tienen algunos nombres? ¿Han conversado con gente? ¿Cómo va todo ese proceso, diputado? Si es que gana el apruebo, que yo espero que gane, vamos a presentar de todas maneras candidatos a la Convención Constituyente por Magallanes. Eso ahora, no me quiero adelantar con nombres, pese a que hay algunos nombres dando vuelta, porque todavía no gana la prueba. Entonces me parece que es un poco arrogante dar la elección por ganada. Pero estamos trabajando en eso, pero si es que gana, vamos a presentar sin lugar a dudas. Como alcalde, ayer tuvimos una reunión del partido de Convergencia Social para hacer traspaso de directiva. Sale Arturo Díaz, que era el presidente regional, y asume Luz Bermúdez, que no sé si has tenido la oportunidad de entrevistarla, pero ella es psicóloga de profesión, trabaja en... Sí, hemos conversado con Luz. Ahora no en su nuevo cargo, la vamos a invitar obviamente, pero hemos conversado con Luz. Bueno, estaba en la coordinadora Nomás FP, es dirigente sindical del CESFAM y ayer, asumió esta nueva directiva y además ratificamos a Arturo como nuestro candidato a alcalde de Punta Arenas. Ya. Y además estuvimos viendo apoyos para, en particular, Natales, en donde también vamos a apoyar una candidatura. Yo creo que la próxima semana ya podemos contarlo más explícitamente, pero es una candidatura que yo creo que tiene hartas posibilidades. Y estamos disponibles en Punta Arenas para hacer primaria. Estamos disponibles en Punta Arenas para hacer primaria por cierto, con un nivel de probidad y de proyecto que corresponda. O sea, yo no haría una primaria como Convergencia con el PPD, si el PPD mostró tener las peores de las prácticas. Entonces, pero con el Partido Socialista... ¿El PPD como partido o personas dentro del PPD regional? ¿O mete a todo el PPD? No, hay que evaluarlo. Depende de quién, qué es lo que decían ellos, pero es una conversación que yo desde ya anuncio y nosotros no podemos, por el ánimo de tratar de ganar una elección, mezclarnos y legitimar prácticas que, más allá de la legalidad, están reñidas con la ética, como lo que habíamos conversado tantas veces antes, del tema de los diezmos, y todo el desastre que quedó en la municipalidad después de Bocasi. Entonces, es algo para conversar, que yo pongo esa alerta, pero con el PC, con el Partido Socialista, estamos abiertos, con Lucho Legaza, estamos abiertos a hacer primaria y poder tener, ojalá, una candidatura fuerte de oposición para poder disputarle a Radonich, y con un proyecto
de ciudad que sea convocante para los magallanes, para los puntarenenses en este caso. ¿Con la DC no? ¿Con Morano no? Habrá que discutirlo en conjunto con el resto. No, prefiero no pegar portazos ni abrir puertas de par en par. Gabriel Boric, diputado por Magallanes, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Me tengo que ir al corte, 9:30, ya nos pasamos. Que le vaya muy bien, ¿eh? Que le vaya muy bien. Buena jornada. Chao, que estén muy bien. Pausa y hablamos de los horarios de venta de bebidas alcohólicas y la ordenanza que podría modificarse en el día de mañana. Ya venimos. Las tuberías y llaves que están en el